donde semana a semana transitamos las mejores páginas de la literatura policial. Hoy tenemos una emisión muy especial, una celebración, porque estamos haciendo este programa desde hace 10 años en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Algo para destacar es que un programa de este tipo no podría haber tenido lugar en ninguna otra radio, porque no es un programa que vaya a traer sponsors, pero sin embargo tiene una audiencia bastante importante y distribuida por todo el mundo de habla hispana. Eso es algo que nos sorprendió a nosotros y que no estaba previsto, pero evidentemente el interés por el género atraviesa las fronteras. Ante nada, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí y quiero agradecerle a los invitados. Tenemos invitados muy especiales. Está acá Nico Ferraro, un joven escritor muy talentoso que tiene, ¿cómo digo?, 4 novelas y media. O son 5 novelas, son 5, aunque la última muy reciente es en coautoría. Las novelas son Dogo, El cielo que nos queda, Cruz, Ámbar, y recientemente se animó junto a Quique Ferrari a una aventura que es a hacer una secuela, una continuación del que tal vez sea el clásico más destacado de la historia de la novela negra argentina, que es Noches sin lunas ni soles, y han escrito una continuación que, perdón, me olvidé el nombre, Cuando pierda de todo, que es muy apasionante para los que leímos la novela anterior, porque realmente continúa con absoluta coherencia con la historia que Rubén Tiziani había contado en 1975. Vale destacar que Nico ha ganado el premio Hammett, el más importante de la literatura policial en castellano, y que este año estuvo nominado con la traducción de su novela Ámbar al premio Edgar, el premio de literatura policial más importante de los Estados Unidos, que es la primera vez aparte que un argentino llega a esa instancia, pero además es la primera vez que una novela traducida del castellano llega a estar entre las nominadas para ese premio. Grande, Nico, sí. Al lado está Lilian Scliar, escritora y guionista, dramaturga. Es muy conocida, fue muy conocida una de las series que guionó, Mujeres Asesinas, no es la única, y ha escrito 2 novelas negras muy interesantes que se llaman Los motivos del lobo y Tumbas rotas. Y todos estamos esperando que escriba la tercera de la serie, que está pendiente y que nos tiene a todos en vilo. Y bueno, y junto a vale destacar que la primera novela de Liliana, que no era una novela negra, era una historia de ángeles, ganó el premio Planeta Latinoamérica. Y bueno, y al lado está Juan Sasturain, escritor, guionista de historietas, conductor de programas de TV y algunas otras cosas, que ingresó, digamos, al mundo de la novela negra a principios de los 80 con la serie del detective Echenique, y que recientemente publicó, que es la sexta, la séptima o la quinta. La quinta novela. Claro, entonces
la quinta novela de la serie, esa que empezó en 1982, la presentó este año. Juan también fue ganador del Hamlet y aparte tuvo una actuación muy destacada como director de la Biblioteca Nacional. Agradecer también a los compañeros de la radio que están presentes, que están peleando contra la técnica para que todo salga adelante, al director de la radio, José Cáceres. Y bueno, y vamos a empezar con el núcleo del programa. Lo primero que quiero preguntarles es ¿por qué eligieron la novela negra como género? No sé quién quiere ser el primero en salir del toro, pero vamos a empezar la conversación por ahí. Yo creo que a mí me parece que empecé a escribir eso porque era lo que estaba leyendo en esa época. Yo creo que uno escribe porque lee o porque ha leído. Y a principios de los años 70, hace mucho tiempo de esto, cuando yo todavía no tenía 30 años, es decir, hace 50 años atrás, leíamos generacionalmente, muchos de nosotros, cuando digo nosotros, digo Piglia, Soriano, Sacomano, Dalmaceto, Martini, etcétera, etcétera. Leíamos mucho novela narrativa norteamericana de los 60. Y dentro de la narrativa norteamericana de los 60 estaba la literatura policial. El policial yanqui negro que venía de los años 20, escritores como Dashiell Hammett, Chandler, Kane, McCoy, todos esos. Eso es lo que leíamos, leíamos muchas cosas, ¿no? Como todo el mundo, pero eso un poco marcó a nuestra generación. Muchos de nosotros, por ejemplo Gordo Soriano, por ejemplo Ricardo Piglia, las primeras cosas, el mismo Mempo Giardinelli, las primeras novelas que escribimos en aquella época son todas policiales. Algunos más cercanos a los modelos, o como tomando como referencia los modelos clásicos norteamericanos, otros no tanto, pero siempre con una ambientación argentina que jugaba con ese género nuevo. ¿Para qué nos servía eso? ¿Por qué nos dedicamos a escribir eso? ¿Para copiar a alguien? No, era porque nos servía, era un instrumento para contar ciertas cosas. Era para contar lo que queríamos contar, que era lo que estaba pasando, es decir, la situación de crisis en nuestros países, una crisis contada desde lo urbano, contada de la violencia, contada desde el cambio, contada desde la política. Es decir, eso que está ya en las novelas canónicas de la serie negra norteamericana, ¿no? La relación entre la violencia, el poder y el dinero. De algún modo, esas son las cosas que están escritas. No mencioné a José Pablo Feynman, la novela de José, todas las primeras. Todos tratamos de contar eso. Así que mi manual de perdedores, escrito en el año, empezado a escribir en el 72 y terminado en el 75, y publicado recién 10 años después, es el resultado de ese clima, que no es solamente argentino. Al mismo tiempo, eso mismo estaba pasando en España, pasaba en México, pasaba en Francia, y toda una generación de los que habíamos participado de las revueltas de los años, fines de los años 60, ese espíritu contestatario que suponía que el cambio social, el cambio político estaba a la vuelta de la esquina. De ese clima ha resultado un montón de escritores de todas estas. Bueno, y ahí empecé. Y lo que pasó fue después que no me fui demasiado lejos de ahí, seguí escribiendo estas cosas, además de otras, pero empecé a escribir policiales a partir de ahí. No, yo vengo del audiovisual, vengo de la tele, básicamente. Y por algún, no sé, siempre me encasillaron como asesina, antes de mujeres asesinas, inclusive. O sea, y algo de eso hay. Digo, yo no puedo entrar a un banco sin ver dónde están las cámaras y pensar un golpe. Es puro de verdad.
Y había escrito una serie que se llamó Malicia, una serie que se llamó Malicia, muy mal resuelta por el director, que le sacó un montón de cosas, y me enojé un montón. Entonces, a partir de ahí, escribí, o sea, los motivos del logo es como la oportunidad de hacer bien lo que este director había hecho mal. Y además me gusta, hacer policiales es jugar, es hacer, para mí, ¿no? Que me gustan mucho las estructuras y las trampas y las vueltitas y las sorpresas. Es como hacer un Tetris, un policial, como hacer un golpe en un banco, no lo hago. Me acuerdo que una vuelta Fontana Rosa, cuando dejamos de escribir Mujeres Asesinas, hizo una viñeta que decía que había un hombre preocupado porque la mujer estaba tomando apuntes, ¿no? Y a mí me divierte el crimen, con perdón, me parece divertido. El crimen ficticio. Yo quiero, el otro día, por el ADN descubrieron a los ladrones del magnífico robo del Louvre. Y todos lo lamentamos. Todos lamentamos que los detuvieran, ¿o no? Sí. Bueno, Sí, sí. Ahora los asesinos se zarpan un poquito, ¿verdad? Bueno, yo primero que nada quiero agradecerte, Gaby, y felicitarte obviamente por los 10 años del programa, agradecerle a todos los que se acercaron obviamente a la universidad, pedir disculpas por esta voz a media máquina, que para mí es también un privilegio poder estar acá con Juan y Liliana, me siento como el hijo literario en algún punto, ojalá hubiera heredado muchas cosas de ellos, pero no. Nada, es interesante el camino porque Juan decía que de los libros, ella del cine, y en mi caso fue meterme desde los videojuegos. Entonces yo lo he contado que yo crecí en una generación donde los videojuegos siempre eran lo que llevaban la violencia, porque alguien en Japón había jugado un jueguito y matado a la tía, lo que sea. Y yo jugué un juego que se llama Max Payne, donde contaba una historia con recursos de voz y mouth, recursos de historieta. Yo venía mucho de la historieta argentina, me interesaba bastante eso en ese momento. Y dije, me gustaba mucho cómo estaba contado, y se nombraba a Chandler y se nombraba a Hammett. Dije, estos dos tipos algo habrán hecho, y me puse a investigar y me di cuenta que eran, bueno, los fundadores del policial negro. Y ahí empezó un camino de... Estoy hablando del 2009, más o menos 2008, todavía no había pasado el efecto Millennium, el efecto Steve Larson, que hizo que las bibliotecas se empezaran a llenar de nieve y de sangre importada, porque uno antes iba a Jenny, a lo que sea, y el género policial era 4 estantes así chiquititos, y de repente, bueno, eso hizo que empezara a haber mucho más literatura. Entonces el buscarla me obligaba a ir a Parque Rivadavia, a Parque Centenario, y a encontrarme con los mismos libros que hablaba Juan, de la serie negra que dirigió Piglia, donde un tipo que pronunciaba mal los libros, sacaba el libro envuelto en papel con un precio de hace 3 evaluaciones atrás, lo soplaba y decía, pibe, léete a Godis, te decía, ¿viste? Y vos decías, bueno, estará bien. Entonces estas pequeñas lecturas te iban formando, de la escuela estadounidense obviamente, bueno, también estaba José Giovanni en ese caso, el Corso. Y claro, cuando uno se apasiona por algo, después lo quiere hacer. Te pasa eso, porque yo veía fútbol y quería hacer el día independiente y me di cuenta que no iba a pasar eso mucho más rápido, porque bueno, jugabas con otras personas. En la literatura tardas más tiempo en darte cuenta que no funcionas para eso, porque como estás solo, el rechazo tarda en llegar, y bueno, uno se apasiona y quiere hacerlo. Y a mí me pasó eso, como bueno, quería escribir y quería ser parte de eso, porque me interesaba aprender. Yo cuando venía a la historia dije, bueno, si le saco los dibujos va a ser mucho más rápido. Y son 2 animales totalmente diferentes, con lo cual fue ese mi primer gran fracaso. Y después quiero también recalcar el haberme cruzado en ese momento de neófito del género negro, de poder interiorizarme y poder descubrir que
Porque la historieta siempre pasaba que las historias pasaban afuera. Pasaban en Chicago, pasaban en Los Ángeles, pasaban en París, nunca pasaban acá. Y tuve la suerte de cruzarme con Los últimos días de la víctima de Feynman y con Manual de Perdedores de Juan. Y fue muy importante para mí descubrir eso de que eso que yo siempre imaginaba en un exterior podía tener un espacio acá en Argentina. Y fue como liberador porque era bueno, si yo quiero que esto pase acá en Buenos Aires, después mi trayectoria fue para otro lugar, pero por lo menos en ese momento fue como, ok, puedo hacer que sea una novela negra porteña, y fue muy importante cruzarme con estos referentes. Claro, después eso coincidió con las primeras colecciones ya más de género negro acá en el tiempo, Extremo Negro, Negro Absoluto, Tinta Roja de Edwin, Revolver mismo también, que fue, ok, hay un espacio donde esto que uno quiere hacer es importante que estén las editoriales porque habilitan acá ya un montón de gente que ve que eso que escriba puede tener un canal del cual publicarse, porque si no hay editoriales es muy difícil. Eso pasó también, pasa hoy en día en Chile, que no hay tantas editoriales de género negro, o en Uruguay con Cosecha Roja, que se permite que haya autores que puedan escribir novela negra. Y es muy curioso también lo que decía Juan, porque si bien eran escritores que no se conocían, todo lo que fue el neopolicíaco latinoamericano, con lo que pasó con la revolución en Cuba, las masacres estudiantiles en México en el 68, todo eso terminaron escribiendo los mismos libros en algún punto, cada uno con sus particularidades, pero que sí, retrataban ese clima de desencanto con ciertas sociedades latinoamericanas, con sus metrópolis, con Ciudad de México, con Santiago, con Buenos Aires, con La Habana, y que pudieran encontrar su espacio, obviamente, de pertenencia, aunque no se estuvieran leyendo. Ahora, vos decís encontrarse con el fracaso. Yo creo que vos no, con tus libros editados, nunca te encontraste con el fracaso, afortunadamente, porque son unos librazos. No, hay que decirlo porque es un promo. Ámbar es una de las mejores novelas policiales de literatura negra de los últimos tiempos. De verdad, es sorprendente. Es una. Bueno, yo de ahí no puedo hablar mucho porque queda mal, ¿no? Pero estoy admirado. Hay dos grandes autores, dos grandes novelas. Pero Ámbar es una locura. Tiene que comprarla, tiene que leerla. Así. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No, pero... A ver, si yo puedo decir que Tinta China es una gran novela, pero ¿quién me creería? Yo no sé si este señor es mi novio. Pero, y también hay que decirlo, pero yo con Ámbar enloquecí, de verdad, no. Traté hasta o sea, creo que le hice más promoción que a la mía. Y yo pensaba también que vos respecto al fracaso hay algo que es muy importante, que es el nivel de autoexigencia. Porque vos ya antes de llegar a tu primera novela tenías algunas escritas y decidiste que nunca se publiquen. Y me parece que eso es algo que les pasa a todos, que hay una barrera que o que los escritores saben, o los buenos escritores saben que hay que atravesar, y que a veces el trabajo que hicieron no llega a tener el nivel que merece, ¿no? Seguramente. Para cerrar por el momento el tema Nico, hablando del rigor de semejante escritor, cuando yo leí Cruz, fue lo primero que leí, me impresionó, digo, ¿cómo conoce el ambiente, no? Transcurrió en la triple frontera, personajes, clima, lenguaje. La puta vida estuvo ahí, inventó todo, lo inventó todo, es un escritor, inventó todo. ¿Qué tal, En fin, ¿en qué era la pregunta? El nivel de autoexigencia, Sí, los proyectos que no continúan por Y eso. por suerte, por suerte somos más o menos conscientes. Y lo que no hacemos nosotros lo hace el tiempo. Yo terminé la primera versión de Manual de Perdedores, lo terminé antes de cumplir 30 años, me lo había propuesto. Estábamos, hace
hacer una referencia a Paqueta. Estábamos con el gordo Soriano en el diario La Opinión. El elaborado de entonces él trabajaba de colaborador. Y Osvaldo estaba escribiendo y terminando Triste Secretario el Final, que muchos lo leímos antes de que saliese. Y yo estaba escribiendo mi novela y nos mostrábamos los papelitos. Salió Triste Secretario el Final en el 74, después el gordo se exilió, se fue. Y yo había entregado también mi novela en Corregidor, por suerte no salió, era horrible. Mi novela era bastante horrible. Esa primera versión de Manuel de Perdedores tuvo que esperar 10 años para ser publicada. Publiqué recién en el 85. Así que bueno, lo que no hace uno lo hace la realidad. Te acomoda, la realidad te acomoda. ¿Y la reescribiste? Sí, bastante, sí, la mejoré, supongo que la mejoré un poco, no lo suficiente, obviamente. Pero bueno, 10 años. Es muy evidente recorriendo tu obra que aprendiste escribiendo también y a través de los libros el oficio y mejoraste tu calidad de escritor a través del tiempo. Inclusive no me cabe duda de que la mejor novela de Echenique es La Última Tinta China. Ah, mirá qué lindo, bueno, es una buena noticia eso. Bioy decía, Bioy Casares decía que no le había privado a... Ustedes saben que la primera novela reconocida de Bioy es, a ver, el compañero Alzheimer, ¿no? La invención de Morelos. La invención de Morelos. Que obviamente no es la primera. Hay 7 novelas que había escrito de muchacho Bioy a lo largo de los años 30. Que las llevaba a la imprenta y se las publicaban. Y salían y volvían con los ejemplares. Él no sabía que el viejo estaba atrás de él, que la agarpaba, ¿no? Y de lo que decía Bioy es que él no le había privado a la gente su aprendizaje. Es decir, todas esas novelas de las cuales renegaba, y con razón, que son bastante espantosas, había tenido la posibilidad de publicarlo porque publicaba fluidamente, terminaba, la entregaba y el papá iba atrás de él y pagaba la imprenta, ¿no? No siempre uno tiene esa suerte, de que el lector le banque el aprendizaje, pero de algún modo siempre nos banca un poco, ¿no? Lili, yo quería preguntarte por la construcción de tus novelas, porque la verdad que son muy originales, muy interesantes y combinan elementos diferentes. Por un lado, son novelas negras, indudablemente, pero tienen la elaboración del policial de misterio, del policial de enigma, o sea, es un punto de encuentro de estas dos vertientes de alguna manera. Y además hay un elemento que me intriga mucho y que me gustaría saber cómo lo pensás ahora, porque atrás de la historia, digamos, hay una organización muy perversa, que es la que persigue y daña al protagonista, que es los Hijos de Saturno, una especie de secta que está en todos los negocios turbios posibles, esclaviza, tráfico, no tiene ningún problema para asesinar, es muy poderosa, está muy entrelazada con el poder. Y yo pensaba ayer releyéndola, lo único que le falta es reprimir a los jubilados los miércoles. ¿Cómo viviste en ese momento la figura de esta sociedad secreta y que no sentís que está emergiendo ahora todo esto? No, yo la verdad que cuando, como les contaba, los motivos del lobo, la derivación de esta matematicia y la consigna que me habían dado, yo soy, lamentablemente trabajo mucho de escriba, de que trabajo por encargo, era hacer un diccionario del mal. Y el lobo, que es el emergente de estos Hijos de Saturno, la novela se iba a llamar así, pero no se pudo llamar así porque ¿quién puso? Por Charlando me imprimió el título también. Cosas que pasan. Yo pensaba cuando lo escribía que el mal, pensé en un mal absoluto, en un mal
que no existía, me equivoqué, porque todas las cosas que cuenta la novela después se verificaron en la realidad de la manera más espantosa. La trata, el narco, todo. Yo de verdad pensaba, pensé en un enemigo tan alto que la realidad no pudiera alcanzarlo. Me quedé cortísima. Parecía fantástico. ¿Viste? De hecho, claro, a veces la gente no tiene por qué saber que uno no escribe sobre la coyuntura. Escribe antes, porque hasta que termina de escribir, publica, distribuye, qué sé yo. En el momento en que salió la novela, coexistía con un tema de trata, había una noticia de trata laboral, de trata, o sea, de esclavos. Y me decían, claro, escribiste como si yo hubiera escrito a partir del diario, cuando en realidad fue totalmente premonitorio, lamentablemente. Ese fue uno de los ejes, un mal inexistente y me equivoqué. El otro tiene que ver con que el personaje es acosado por este hombre y no sabe por qué. Y a mí es un tema que siempre me ronda, que es que alguien te tome de punto y no saber por qué. O sea, yo hice una serie que se llama Se presume inocente, y es este sentimiento de que te llevan preso y no poder demostrar tu inocencia, que te encierran en un manicomio y no poder demostrar tu cordura, que te hostiguen y no saber de dónde viene de dónde va a venir el tiro. O sea, que me parecen situaciones de absoluta indefensión. Entonces los dos extremos eran un personaje de absoluta indefensión frente a un mal exageradísimo. Y me equivoqué las dos veces. Estamos todos en absoluta indefensión frente a todo esto que pasa. Impresionante. Ahora, hay otra característica de tu novela que me interesa mucho, que es la presencia de Borges, que está, por un lado, en el nombre del protagonista. Daniel Parodi obviamente hace referencia a don Isidro Parodi, pero además en la estructura del enigma de la novela está Borges presente todo el tiempo. Esa es la parte del juego que a mí me divierte. En la novela, este malísimo, el lobo, le manda la agenda de los crímenes al investigador en clave literaria, con fragmentos de un cuento de Borges. Esa parte me encanta hacerla, me divirtió mucho encontrar ese mecanismo. Y además, pues bueno, te permite escribir también, te permite ser referencista de alguna manera. Yo admiro mucho, o sea, me gusta mucho más leer que escribir. Me divierte mucho más leer que escribir y admiro muy verdadera y honestamente a los autores. Entonces, la posibilidad de referir a autores, por eso uno de los núcleos de la novela es una librería. Uno escribe para darse los gustos, no para ganar plata, obviamente. Ahora, Nico, hay algo en común en tus primeras 4 novelas que está parcialmente en esta quinta, que es una experiencia aparte, que es que los personajes están en la trama por algo que nunca quisieron que pase y de lo cual no pueden escapar. En todos los casos, ¿cómo funciona esto? Como estar vivo, creo. Antes de la pregunta, a mí me gustaba porque hace un par de años hicimos una entrevista con Lili y le preguntaba, bueno, como sobre la maldad, y ella me decía, bueno, como que el superpoder del lobo era la impunidad. Y eso siempre como que me quedó ahí rebotando porque es la impunidad de hacer lo que quieras sin que haya un corto de ningún tipo, y creo que eso nos representa un poquito en la actualidad. Digo, no puedo hacer nada más que estar acá y refugiarse como mis personajes en algún punto. Es un poco la escuela estadounidense de la década del 50, de los personajes también de David Bowie, de gente que no tiene nada que ver pero que termina pagando los platos rotos, porque me parece de última una figura a la cual me puedo sentir más cercana que
un criminal 100%, entonces a mí me interesa que haya un poco de tiro, me interesa que pase un poco de acción en la novela, porque sí, me aburre bastante, pero bueno, tiene que estar cubierta con algo la historia, entonces bueno, trato de que los personajes siempre terminen pagando los platos rotos, sobre todo de sus familias, en el caso de Cruz, en el caso de Dogo, en el caso de Ámbar, son personajes que se encuentran muchas veces rodeados de una violencia que viene desde arriba o desde el costado y que tienen que tratar de ver cómo zafar de eso. Eso como que me interesa. Pero no solo podría pensar como la violencia en sí como el retrato, sino como también la consecuencia de la violencia. En Cruz la novela trata del hijo de un criminal así archiconocido en la triple frontera, que cuando su hermano cae preso, a él le queda la obligación de hacerse cargo del legado familiar al que tanto tiempo rechazó. Se ven en esa encrucijada de mi hermano siempre me protegió, lo voy a defender y tengo este código de honor, y eso implica aceptar la herencia, o lo voy a dejar a pata y voy a rechazar el legado y todo lo que significa. Entonces, en ese sentido, la lealtad implica siempre una traición a sí mismo o a la familia. Entonces, esos son el tipo de preguntas que me interesan, porque muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿qué es la novela negra? Es como, bueno, es la historia de la moral puesta a prueba, mediante la posibilidad de un delito, mediante la posibilidad de una acción. En este caso, entonces, eso creo que nos empatizamos todos porque nos obliga a ponernos en los zapatos de otra persona y ver cómo van a salir medianamente airosos o no. Y obviamente también es el retrato que yo sí lo que más me interesa, es que trato de mejorar novela a novela, de que la línea entre buenos y malos esté cada vez más difuminada, porque obviamente en nuestro día a día, si bien está el lobo, la mayoría de la gente hace lo que puede. Entonces, en esa, a veces somos los buenos, a veces somos los malos, a veces hacemos las cosas bien, a veces hacemos las cosas mal, y eso me interesa que esté bordeando obviamente a los personajes, porque me parece que es cuando se descubren a sí mismos y cuando el lector, creo que de última, puede llegar a, no te digo descubrir algo sobre sí mismo, porque me parece un montón pedirle a alguien que le pase eso con mi novela, pero de última, pasarla bien, y de última, si te queda rebotando algo, decir, mira, pero bueno, es en algún punto literatura de evasión al mismo tiempo, pero al mismo tiempo creo que está hecha de todas las cosas que uno no puede escapar, como autor, y como lector entiendo que tampoco. Y ahora le vamos a preguntar a Juan. Yo creo que tu mejor novela y la más ambiciosa es El último Hamlet. Así como Nico ahora reescribe a Tiziani, vos te animaste a reescribir a Hamlet, reescribir su último cuento en una historia muy compleja que además contiene una serie de operaciones literarias, varias reescrituras, muy interesantes. ¿Cómo fue que te animaste a semejante libro? De caradura, hermano. El escritor del que estamos hablando, Dashiell Hammett, fue un escritor que todos admiramos profundamente, que escribió 5 novelas en un periodo muy cortito, un fenómeno similar al de Roberto Arlt, que escribió prácticamente todas sus novelas en 4 o 5 años y luego dejó de escribir. En el caso de Hammett, dejó de escribir ficción, digamos, ¿verdad? En el caso de Hammett, escribió Cosecha Roja, La llave de cristal, El halcón maltés, El hombre flaco, en 5 años. Y luego no escribe más. No es que haya decidido no escribir más. No puedo escribir más. A los 40 años se cortó el chorro, digamos, ¿no? A lo largo de eso estamos hablando del año 34, cuando él tenía 40 años, y vivió hasta los 61. En determinado momento se escribió algunas cosas más, intentó escribir algunas cosas más, ¿no? Y cuando quedaron sus papeles, su mujer, su compañera de muchos años, su albacea literaria, la escritora Lilian Hellman,
publicó alguna cosita de la que quedaba. Y lo más largo que quedaba eran 60 páginas de una cosa que se llamaba Tulip, que era el nombre del personaje. Esas 60 páginas era un texto que no tenía nada que ver con lo que habitualmente él escribía. Era escrito en primera persona, una persona que se identificaba con él en una época en que vivía esos últimos años marginado, fuera de Nueva York, viviendo de prestado en una casa, no en la miseria, pero de prestado. Y escribía, recibía un amigo que le decía que por qué no escribía, y se ponían a hablar de por qué no escribía, que tenía que escribir sobre él, que él era un buen tema. Esa discusión, con otras divagaciones, dura 60 páginas. Cuando yo leí ese texto dije, esta novela la voy a terminar yo. Modestamente. Hay antecedentes. Hay antecedentes. No todos muy felices. Bueno, hay una novela inconclusa de Dickens que tiene varias terminaciones, que varias la han escrito. La última novela que dejó Raymond Chandler, que le escribió Robert Parker, con resultados bastante desastrosos. Bueno, así que yo lo que hice fue, la pasé de primera persona a tercera, al personaje le puse Hamlet y empecé. Las 60 se convirtieron en 600 y pico. Trabajé con la biografía de él, el personaje, y a partir de ahí deliré. Eso. ¿Metiste a un argentino en el ¿Cómo? historia? Bueno, siempre hay algún argentino tenía que aparecer. Entonces la ambienté en el momento que él estaba escribiendo. Eso es en el año. Murió. A ver, toma. No, espera. Lo maté. Se le van a acabar las pilas. Lo ambienté en el año. Sí, está bien. Entonces, lo ambienté en el año 53, en el momento, en el lugar donde él estaba en ese momento escribiendo, lo puse en presente entonces, y partí de dos cosas, partí de ese texto y partí de otro texto de Hamlet, que es el capítulo 7 de La Comandés, que es un cuento inserto. Sam Spade, es decir, Humphrey Bogart en la película, le cuenta a su cliente un cuento. Esto está en la novela. Es un cuento extraordinario que no voy a contar acá, porque estaríamos hasta las 10 de la noche y es muy lindo. Entonces, a partir de ese cuento se hace referencia a un personaje que elige perderse en el mundo y anda por el mundo con un nombre cambiado hasta que regresa. Inventé un lector que en la Argentina, en los años 40, lee la novela de La Comandés, lee ese capítulo y dice, este personaje es mi papá. Es decir, reconoce o cree reconocer en un personaje de una novela, por la peripecia, al que es su padre. Entonces, viaja a buscar a su padre, en busca de Hamlet, en busca de la historia, ¿no? Así que la combinación de esas dos, de la expansión de las 60 páginas más la historia de este delirante, es lo que constituye el entretejido de esas historias, lo que constituye el último Hamlet, con la cual he remado mucho y he disfrutado muchísimo. Y esa historia de Pierce después te da pie a una segunda novela. Claro, una novela que se llama Pierce. ¿Cómo? El improbable. Pierce el improbable, que es la continuación, que es un poco la continuación, que es ese personaje, un rosarino, que cree que es hijo del personaje de Hamlet. En fin, me he divertido mucho escribiéndola, transpirando y remando y disfrutando, como corresponde a los que escribimos, ¿no? Hablando de esto de divertirse, Lili, vos tenés diversas escrituras de novela, escrituras como guionista, escrituras como dramaturga. ¿Disfrutas de todo de la misma manera o hay cosas que disfrutas y otras que no? No disfruto mucho algunos encargos. No, eso no. Con eso los hago y no me cuesta
tanto, pero hace casi 40 años que me dedico a estas cosas, entonces me salen, o sea, me siento y lo saco, pero no la paso bien. Con las novelas la paso bien, con las obras de teatro la paso muy bien, sobre todo con las novelas, porque no me mandonea a nadie. ¿Viste? En las otras cosas que escribo siempre hay un director, un productor, un actor, hay gente que opina. Y no me banco mucho las... Claro, qué sé yo, esto no lo puedes hacer porque no alcanza la plata para... O sea, la novela no tiene ningún límite de producción. Vos podés tirar una bomba atómica que no pasa nada. Me la paso bien con las restricciones. Claro, claro. Yo tuve también una experiencia de escritura así por encargo, que fue una telenovela de 300 capítulos en la que la dialoguista, cada día a mí, a la otra dialoguista, nos daban 15 líneas de diálogo, al día siguiente teníamos que leer 48 páginas. Y encima con mucho desprecio por lo que hacía, mucho desprecio, aparte eran personajes populares y se notaba el desprecio por esos personajes que el tipo tenía, y la verdad que era espantoso laburar de eso. Yo en ese momento estaba sin laburo, dije lo agarro, tuve creo que 2 años haciéndolo, y cuando terminamos me ofrecieron hacer otra y dije no, me quedo desocupado, esto no lo hago nunca más en mi vida. Pero bueno, quería preguntarle a vos, Nico, algo que tiene que ver también con lo que contó Juan y cómo es tu experiencia reciente, porque vos creo que lo dijiste hace poco, una novela escrita a 3 manos, porque hay un escritor original. A 6. Hay un escritor original, claro, hay un escritor original y han decidido respetar la novela original para escribirla a continuación, pero te encontraste en eso con una experiencia que creo que nunca habías tenido, que es juntarte con otro escritor para sacar adelante el proyecto, que además transcurre en una época que vos no viviste y que me imagino que debe haber requerido bastante investigación para no meter la pata en ese sentido. Sí, la novela, bueno, nos pasa a nosotros, a los sectores, sobre todo de género policial, que somos como bastante compañeros, compañeras, ya desde la semana de Gijón del 88 para acá. Entonces como que nos gusta homenajear a aquello que amamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Manual de Perdedores hay un capítulo en el que se nombran casi todas las novelas policiales escritas en Argentina, mismo obviamente en la novela de Lili, ya no solo Parodi, sino también la librería se llama Negra y Criminal, como se llamaba, una librería emblemática del género negro en Barcelona, que supo obviamente apoyar al género cuando el género no llegaba a la mesa del Corte Inglés, de FNAC y todo eso. Entonces siempre como que nos gusta rendir homenajes, y yo no quiero caer en poner personajes que estén echando un libro porque, viste, son todos criminales y, no sé, ponerles un libro me suena a que se va a ver más el autor que el personaje, entonces trato de no caer en eso. Y nada, me gustaba, obviamente justo se cumplían 50 años de la publicación de Noche y Signos y Soles, que fue una novela importante en la historia del género negro, pero que no tuvo la repercusión que quizás tuvieron Los últimos días de la víctima o Manual de Perdedores o Triste y Solitario Final, sino que es una novela casi oculta. Si bien fue adaptada por Martínez Suárez en el 84 y es una de las novelas policiales argentinas más conocidas y mejor logradas, pero así todo, Tiziani no es un autor que uno lo diga, no sé cuántos lo conocerán de los que están acá, no es tan conocido, y yo tuve la oportunidad de conocerlo, de charlar,
y nada, en la pandemia se nos fue, quedó un café pendiente y siempre como que nada, quería eso, tipo, bueno, redactar la novela, que pudiera llegar nuevamente con la excusa de los 50 años y que siempre tenía ediciones bastante feas, era como una edición un poco más linda. Y como no quería hacerme cargo si salía mal, le dije a Quique Ferrari si no se animaba a escribir conmigo una continuación, porque ya con Quique hacía rato que queríamos escribir algo juntos, y justo cuando me dijo que sí, después se transformó en el escritor del susto, una superestrella, con la cual tenía la agenda bastante más ocupada para dedicarse a escribir una novela conmigo. Y ahora él me dice, bueno, ahora que estamos más o menos parejos, la podemos hacer. Y nada, era curioso porque bueno, lo que leyeron la novela tiene un final bastante particular, con lo cual empezamos a pensar, bueno, hacemos un spin-off, hacemos otros personajes, hacemos una precuela, no trata de ver de dónde meterse. Y que dijo, nos vamos a cagar en todo y vamos a usar los personajes de la novela así como que están, y tomamos a los dos personajes principales, que son Cairo, que es un ladrón que acaba de escaparse de la cárcel para ir a ver a un amigo que se está muriendo en Paraguay y ir a buscar una plata, y Ana, que es la chica que él conoce en esa peripecia, que es la chica de otro hombre que se la lleva, que bueno, son como una pareja de amantes en fuga. Y quisimos tomar ese espíritu y también, bueno, jugar con eso, como que agarrar y manejar la Ferrari de Fangio, ¿viste? Como apropiarse de esos personajes que no lo disfrutó tanto, y empezamos, hicimos como una especie de primer planteo de lo que pasaba, y después nos dimos cuenta que había errores en la novela inicial, y dijimos, bueno, ¿cómo solucionamos la novela de Tiziani? Y también podemos ir con la nuestra, cosa que él no quede mal, y nosotros también tampoco. Y fue bueno un proceso de pensar antes de escribir durante mucho tiempo, y después nada, yo escribí un primer capítulo, Quique escribió 2, y después fue empezar a escribir, che, vos que manejás bien la de Quirós, hacete el capítulo 8, pero son 5 más adelante, hacé el capítulo ese. Entonces fue empezar a improvisar mucho sobre la marcha, y que también traía algo que nos gustaba a las dos, que era la escuela esta estadounidense de la escuela PAL, de escribir casi a pedido, con el deadline encima, porque aparte de eso, queremos sacar la novela este año porque la deficiencia sale este año, nosotros no queremos salir mucho tiempo después. Entonces fue, che, tenemos 2 meses y medio, ¿podemos hacerlo? El cerebro obviamente te dice no, pero por suerte uno es muy inconsciente y no lo escucha, salvo cuando vota, y después, bueno, fue meterle, y fueron 58 días desde que entregué el primer capítulo hasta que la terminamos, con lo cual hay muchas erratas, pero bueno, ese es otro tema para la segunda edición probablemente, que no creo que exista, pero fue muy divertido, o sea, escribir todo el tiempo la novela pensando en, bueno, cómo vamos a homenajear a diferentes personajes. De hecho había un homenaje a Feynman, que después lo terminamos sacando, hay un homenaje también a Guillermo Orsi, que es otro gran autor de novela negra argentina. Era como hacer pequeños guiños que nos divirtieran, que tuvieran parte de este momento de actualizar la novela. Y también esto que vos decías, claro, Quique y yo somos dos escritores que, si bien si los tamizamos tenemos temas en común, ahora en la formalidad de escritura no somos parecidos. Utilizamos el coloquial, pero el más conetiano, y yo soy más, no sé, yo fracaso como todos, lo quiero copiar. Entonces, bueno, lo tenemos a Tiziani con sus maneras de escribir, entonces tomemos esto que él hizo como nuestra guía sobre el cual poder ocultarnos. Entonces, esa voz que es muy característica, porque lo importante de esa novela fue que llevó la realidad, el coloquial, las voces, la jerga, el argot de esa época, muy particular obviamente, muy añejado hoy por hoy, pero que hicieron que esa historia que siempre pasaba afuera, pasara en el obelisco. Eso para mí es lo más interesante de esa novela, por encima de la trama, por encima de la peripecia, es el uso del lenguaje puesto a un género que siempre priorizó el lenguaje popular. Entonces, eso es una investigación de agarrar la novela, subrayar todas las expresiones que
yo no conocía y aprovecharlas, reutilizarlas, porque bueno, con eso en primer plano, claro, le llama la atención a la gente, eso yendo oculto detrás de el bufoso, estaban girando, lo que sea, mexicanear, por ejemplo, diferentes palabras que fuimos tomando, y nada, es una experiencia que para mí estuvo buena. Después, bueno, hay que ver cuando la gente la lee. Yo pensaba cuando releía la novela de Tiziani, escrita en 1975, que hay imágenes que por ahí ustedes no, o se les podían haber pasado en la lectura, no por lo que está escrito después, sino por haberlo experimentado en su momento, lo que estaba diciendo el escritor. En un momento dice, estaba vestido para el cine. ¿Qué significa? Para alguien criado en esta época estaba vestido para el cine. Al cine tenías que ir con saco, corbata y zapatos, si no, no podías entrar. Y eso no es algo que ellos por ahí le viene la misma imagen a la cabeza. Hablan de un poste de colectivos. Y un poste de colectivos era un poste de madera cuadrangular, pintado medio de blanco plateado, totalmente distinto a la imagen que pueden tener ahora, ¿no? Entonces meterse en esa época es meterse también en todas esas cuestiones. ¿Qué año es el de 75. El año de publicación es 75, transcurre un par de años antes. Mirá vos. Sí. Yo la ponía antes. Claro, porque transcurre un par de años antes. Sí, yo no me imaginaba que se había publicado antes. Porque lo que pasa es que Tiziani es como que. Él publicó antes otras que no son de género. Claro. Claro. Borracho en el cementerio y la velocidad. Inclusive él contaba, yo fue el primer escritor que entrevisté en El Dulce Veneno, y él me contaba que él no estaba tan interesado en contar una historia policial, sino con trabajar con el lenguaje de carcelario, digamos. Por lo menos ese fue su punto de partida. Pero hablando de la historia, dentro del programa El Dulce Veneno, desde hace un par de años, a mí me interesó empezar a contar la historia de la literatura policial argentina que empieza en el siglo XIX y es muy interesante y es sobre todo un retrato en construcción, porque todavía hay un montón de materiales que no se conocen y hay un montón de agujeros en esa historia que tenemos que rellenar. Ahora, Juan, acá tenemos a Andrea, que es una investigadora también de este tema, y Juan conoce mucho de la historia y no sé cómo es que se ha metido en esto, porque más allá de ser un director de la Biblioteca Nacional, evidentemente desde antes vos te interesaste en conocer este tema. Sí, he juntado. Confieso que he juntado libros, muchos libros. Y me pasó una cosa extraordinaria, de esas de novela, ¿eh? Una noche suena el teléfono en mi casa, ahora 15 años atrás. Me dice, ¿Saturán? Sí. Usted no me conoce. Típica, ¿eh? Situación de novela esa, ¿eh? Usted no me conoce, pero yo tengo algo que le puede interesar. Sí, dígame. Yo vivo en Rosario, tengo una colección de novelas policiales y me parece que usted, en esa época hacía un programa de la tele que se llamaba Disparos en la Biblioteca. Que a usted le puede interesar. Pero este señor que me llamaba de Rosario, que no nos conocíamos, Rodolfo Montepicot, había heredado de su papá, Montesbrardi, las colecciones de novelas policiales argentinas más grandes que se puede imaginar. Todos rastros, todo Séptimo Círculo, toda la serie Naranja, todo Club de Misterio, todo Pandora, etcétera, 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 etcétera. 18 cajas de libros. ¿Usted le gustaría verlo? Sí, bueno, iría a ver. Me fui a Rosario, vi lo que había ahí, confirmé que este hombre no estaba loco, sino que pensaba realmente que era un buen destino dármelos a mí.
y me fui con un flete y alquilé una oficina chiquita. Y eso se sumó a todos los libros que yo actualmente había montado, ¿no? Así que de golpe me encontré con una maravilla, el sueño de cualquier papelero como somos nosotros, ¿no? Así que tengo una colección muy hermosa, pero muy hermosa de literatura policial editada en la Argentina. Sobre todo las grandes colecciones que empezaron, las de colecciones populares, empezaron en los años 40 hasta comienzos de los 60. Pero también con muchas referencias más atrás, ¿cierto? Lo cual da cuenta de la riqueza infernal de nuestra literatura policial, es extraordinario, no solo novelas, no, muchos cuentos, muchísimos cuentos. En otros soportes que no son esos libros, sino otras colecciones que son las colecciones de la revista Leoplan, la revista Bella y Lea. En Leoplan la compraba mi vieja cuando yo era chico, y esas revistas yo tenía. Después tuve otro amigo que me regaló colecciones de Leoplan. Y conseguí Bella y Lea por otro lado. Así que eso me inundó saludablemente de literatura policial argentina y de edición argentina. No son autores necesariamente argentinos, sino toda la literatura policial que se escribía en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, que se editó en la Argentina. Cuando Ricardo Piglia publica la serie negra en el año 68, 69, 70, 71, prácticamente sacando Jim Thompson o algún otro autor, no hay autores nuevos que estuvieran desconocidos. Perdón, Thompson no lo publicó él, perdón, me equivoqué. No, sacando alguna novela de Giovanni, alguna novela de McCoy, todo lo demás, todos los Hammett, los Chandler, todos se habían publicado. Lo que pasa es que habían salido en esas colecciones populares que, entre comillas, nadie leía, porque era literatura de kiosco, literatura menor y nadie le daba pelota. Lo que hizo Ricardo fue releerla desde otro lugar literario e ideológico, ¿eh? Las puso en valor, digamos, ¿no? Bueno, nada, todo eso está. La Ahí riqueza. escribía Walsh, ¿no? ¿Cómo escribía? Los Plan Walsh escribía también. Claro. Los planes de idea, las dos. Claro. Escribió mucho. Escribió prácticamente casi todos los cuentos de los años 50 los publicó en la revista. Publicó ahí. Sí, exactamente. Bueno, eso. Así que tuve tuve esa suerte. Siempre hablamos de los argumentos, de los personajes, de las ambientaciones y hablamos poco de lo que es la labor más profunda, más secreta, digamos, del escritor, que es el estilo, la palabra. Y quería saber cómo se encuentran frente a eso, si es que cada obra requiere un estilo particular, si en realidad el estilo es el estilo del escritor que va atravesando los distintos libros, cómo lo encuentran ese estilo. No sé qué quiere empezar. Para mí cada tema trae su forma. Cada tema trae su forma. Mi primera experiencia en novela, que no es policial, tuvo otro ritmo. Lo que siempre hay es un romance con las palabras. Esta cosa de encontrar en la descripción que la gente lo pueda palpar. ¿Viste? O sea, hacer una descripción lo suficientemente amorosa y bien escrita. A mí me gustan las palabras. Me gustan las palabras, o sea, no me gusta contar mal. Me gusta eso, me gusta pelearme con las palabras. La primera novela yo la escribí en un año y tardé 5 en editarla. Porque me faltaba la bolita, la palabra. ¿Viste? Vos tenés la foto, tenés la imagen, tenés la película en tu cabeza, pero que eso, ponerlo en el papel, es un hermoso trabajo. Algo que, bueno, se diferencia muchísimo de mi trabajo audiovisual. Porque todo lo cuenta el diálogo. Yo valoro mucho a los dialoguistas.
También me enojaba mucho a veces, pero el construir la imagen es una belleza. Fíjate que todos hablamos de lo que nos divertimos, ¿viste? Sí, la pasamos mal, pero también nos divertimos. ¿Y qué te pasa cuando encontrás esa imagen? La imagen, la foto, La imagen... cuando la podés plasmar, ¿no? ahí es bárbaro. Y el momento en el que te das cuenta que terminaste la novela, decís, wow. Porque, bueno, para mí como yo es un texto en el que yo, no sé si, hasta yo no escribo con escaleta, escribo, me voy enterando. Y en un momento todo cierra. Hay algo mágico, algo, suena muy exagerado, pero hay algo como medio único con los personajes, ¿viste? El personaje te baja y te cuenta y lo ves. Yo los llevo a pasear mucho, camino con ellos, tengo una cosa bastante esquizo y medio romántica también, pero bueno, es la manera que tengo de divertirme. ¿Lo vivís como otro o lo vivís desde vos al personaje? No, mira, hay algo, yo me di cuenta tarde, yo no puedo hablar las cosas que escribo, me parecen horribles de cruentas. O sea, a mí me da miedo leer lo que escribo. No sé si eso contesta. De verdad, o sea, no, me genera una tensión, por ejemplo, una situación de trata o de abuso, lo que sea, me genera una tensión y por ese momento estoy ahí. Mientras lo escribo, no sé, ahí estoy en otro lado, evidentemente, pero después como lector me cuesta un montón entrarlo. De hecho, ni siquiera me acuerdo de mis argumentos. O sea, no sé, tendría que revisar eso tal vez. No se olvida los argumentos. Bueno, pues sos joven, tenés neuronas también. ¿Qué? La literatura es procedimiento, la literatura es cómo. Lo que define a la literatura es el cómo contar, no qué contar ni nada, ¿no? ¿Cómo? Lo que define un escritor es el procedimiento. Las historias no son tantas, como los poemas de amor no son tantos los temas, más o menos los temas son los mismos siempre. Hay que volver a decir lo mismo de una manera que sea original, nueva. Y eso es puro, como decía Miguel, trabajo con el lenguaje. La literatura está hecha de palabras, no está hecha ni de personajes, ni de argumentos, ni de nada. El otro día hicimos un descubrimiento literario, si te interesan los temas. Hay un cuento un hermoso cuento de Rodolfo Walsh que se llama Las Tres Noches de Isaías Bloom. Un título que tiene un título absolutamente walshiano. Podría ser un episodio de parodia. Con ese cuento participó en un concurso de la revista Galilea en 1950. Un cuento con ese título. Sacó mención. Ese cuento se publicó a mediados de los años 50. Y es un cuento extraordinario. Había algo que no cerraba en ese cuento publicado en el 60, que había sido el que había participado en el concurso del 50, y que no es el mismo cuento. Lo busqué la publicación original en Bea y Lea, y el cuento que se llama Las Tres Noches de Isaías Bloom, firmado por Walsh, es el mismo argumento, pésimamente contado. Por algo Rodolfo renunciaba o renegaba de aquellas primeras cosas que escribió. Por leer son la misma historia, ¿eh? Uno se encuentra extraordinario y el otro se encuentra mediocre. Y es el mismo argumento contado por el mismo autor en dos momentos. Es extraordinario, es muy lindo. ¿Qué diferencia hay?
El procedimiento, en la elección de la perspectiva, ¿quién cuenta? ¿Desde dónde les cuenta? ¿Quién cuenta? El tono, el registro. Es un ejemplo lindísimo porque es un solo autor que vuelve sobre su propia obra, ¿no? Y bueno, todo el tiempo nos pasa eso. Yo escribí una vez un cuento con una especie de desafío personal que era escribir todo un cuento en modo subjuntivo. ¿Cuál era el origen? El cuento se llama subjuntivo. ¿Y cuál es el origen de eso? Hay un poema de Girondo, por ejemplo. Creo que en Espantapájaros, una cosa de eso, ¿no? Hay uno muy hermoso que es una serie de maldiciones que empieza, la maldición de que se te pudran todos los dientes. Está siempre en la formulación de un deseo que es una amenaza al mismo tiempo, ¿no? Que al final, me acuerdo de la última maldición es de que te enamores de una caja fuerte y vivas toda tu vida chupándole la cerradura. Una cosa tremenda, ¿no? Todo escrito en un subjuntivo, eran las amenazas, deseos hacia el otro. Se me ocurrió escribir un texto, si podía escribir un texto en subjuntivo, en la medida que el subjuntivo es un modo literario propio de nuestra lengua. Y el subjuntivo es lo contrario del imperativo y del indicativo, es decir, el indicativo es lo que hay, el imperativo es el lenguaje que se supone del ser supremo, el que manda, y el subjuntivo es el modo más humano, es el modo de la formulación del deseo, ¿no? En fin, ¿cómo escribirlo? Bueno, ahí el imperativo fue un procedimiento. El tema del cuento era un procedimiento. Después aparecieron los adultos, después pasaron cosas. Y el cuento tiene un desenlace, etcétera, etcétera. Pero primero que nada fue un procedimiento. En ese caso es muy fuerte. Y en otros casos también, el punto de vista. ¿Desde dónde contar? Contar en primera, en segunda, en tercera. Hay un cuento que se llama Con tinta sangre que está contado en segunda. Es decir, las cosas le pasan a él, ¿no? Te pasan a vos. Vas a tal lado. Y creo que el trama original también está en segunda, ¿no? Y el procedimiento es parte del texto, obviamente. Las historias no se pueden pensar de otra manera. Piensen ustedes en un escritor que han hecho de la perspectiva, del punto de vista, la esencia misma de su arte, como Henry James, ¿no? Las historias aparentemente son muy pequeñas, muy chicas, uno lee los papeles de Asper, y puro procedimiento. La búsqueda de un manuscrito, de una obra original, es una obra maestra absoluta y todo tiene que ver con la perspectiva. Desde dónde está contado, el punto de vista, todo lo que el tipo no sabe. O la reticencia de Hemingway. Uno lee El río de los dos corazones. ¿De qué habla El río de los dos corazones? No se sabe de qué carajo. Se la pasa describiendo un fin de semana de un tipo que va a pescar. Todo lo que hace. No se hace, no. Escribe otra cosa de los procedimientos mínimos. Todo lo que hace. Cuando termina va y toma una decisión. Se supone que va a tomar una decisión. Vos lo sentís pensar mientras lees. Todo eso que no menciona está expresado a través de la descripción de los hechos. Eso es literatura. Eso es. Cuando uno encuentra una novela de Hammett, por eso admiramos tanto a Hammett, una novela como La llave de cristal, no hay una sola referencia puramente conductista, lo único que se describen son los diálogos, no hay ninguna referencia a los sentimientos, solo los gestos, nada más que los gestos. Y está todo ahí, está todo ahí. La escena final es tremenda, ¿no? Se miran las miradas, cierra la puerta, no hay ninguna acotación respecto a lo que les pasa, pero les pasa, y vos ves que les pasa, ¿no? Eso es la literatura. Exactamente eso es. No, quería, perdón, el nombre del libro que dijo del pescador, ¿cómo se llama? ¿De quién? Hemingway. Ah, El río de los dos corazones. Es un cuento largo que tiene dos partes. Sí,
al extremo la teoría de Leibniz, digamos. Es decir, que lo que el escritor cuenta es solamente lo que se ve en superficie, pero todo lo demás no se lo menciona porque está ahí abajo, ¿no? Entonces uno vislumbra lo de abajo a partir de ahí está llevado a un extremo, ¿no? Sí. Bueno, es difícil tener que inventar al final porque ya te sacaron todo lo que podía. O uno se excusa en eso, ¿viste? Muchas veces no, iba a decir lo mismo. Que la ventaja de hablar último y que la desventaja. No, a mí me pasa ahí, siempre está la relación entre el qué contás y el cómo lo contás. Yo soy defensor del cómo, como todos, o como todos los que buscamos más una voz o esta idea de retratar lo cotidiano de una manera que parezca nuevo, porque de vuelta es donde situar la cámara o la vista del lector que parezca nuevo. O sea, tipo, vas a describir con 3 objetos, tenés que describir un living porque si no te vuelves loco. Entonces, ¿cuáles 3 vas a elegir? Entonces, eso me parece importante. Pero justo, ya que no, es lo que nos convoca la novela negra o la novela policial, siempre había una idea de que el qué y el cómo iban como unidos a la eternidad. Entonces, para que vos escribieras Género Negro, tenías que tener un lenguaje hardboiled, es decir, de la escuela estadounidense, de Black Mass, de toda esta gente que escribía secos, sin sentimientos. Justo que aprovecho el conductivista que dice Juan, por ejemplo, los franceses, la escuela de todo el polar, yo la siento como muy cercana a la novela latina, y bueno, Manchet llevó esta escuela de Hammett al extremo con lo conductivista, porque a veces no sabes qué está pasando, pero son todas acciones, no hay ninguna explicación de nada, y siento que comparte bastante con la novela negra latina, sobre todo el polar de los años 80. Y por esa redonda que agarré me perdí. Pero bueno, esto, el lenguaje de Carboy era como una obligación que para vos escribir novela negra tenía que ser este lenguaje, no podías utilizar otro. Y yo creo que de acá, del 2010 para adelante, eso se ha roto bastante y hemos hecho lo que queremos, porque también grandes escritores han desembocado quizás eliminación en la novela negra. Entonces se rompen muchos lineamientos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que me parece muy saludable. Pero a mí me pasó cuando yo empecé a escribir, sobre todo ya las novelas que no pasaban en la ciudad, que empezaban a pasar en ambientes más bucólicos, que obviamente el espacio me obligaba a llevar a otro lenguaje lo que yo quería contar. Entonces aparecían tintes más poéticos. Y cuando yo se lo daba a gente para leer, me decían, esto no puede ser así, porque la novela negra tiene que ser así, así, así. Yo era como, ¿quién dice eso? ¿Entendés? Es como, entiendo, todo bien con Hammett, todo bien con Jim Thompson, todo bien con Elroy, pero yo quiero escribir otra cosa. Entonces, uno tiene ahí la potestad. Por eso a mí, Noches sin luna ni soles, me parece que tiene eso interesante, como también muchos de los autores de esa generación que después dijeron, bueno, basta, el modelo de estadounidense, que pasa acá, que tenga, obviamente, él tiene capítulos que son homenaje a Remo Chávez directamente, Paco Taibo también, Vázquez Montalbán, Andrés Martín, etc., en España, pero que se hacen cargo de sus propias sociedades y ponen, obviamente, sus propios temores, sus propias ansiedades y sus propios lenguajes. Entonces eso me parece que se fue rompiendo. Y pues uno, claro, en los textos va jugando con las herramientas que tenés. En el caso de Cuando pierde el todo, esta novela con Quique, es una novela en tercera persona, pero él dijo algo que me parece interesante, por eso lo voy a traer, porque lo dijo él, puedo decir que es interesante. La novela muchas veces está en tercera, pero deviene una segunda persona, que es una segunda persona que le habla a los dos personajes, ¿no? O sea, va en tercera, de repente la segunda persona le habla a Cairo, volvemos a tercera, de repente la segunda persona le habla a Ana, y como todo el tiempo va cambiando. Entonces, Quique decía que, por ejemplo, a Francescoli, él no jugaba ni de 9 ni de 10, jugaba de 9 y medio. Entonces nuestra novela no está en tercera y en segunda, sino que está en segunda y media.
Entonces son cosas que van apareciendo en la propia escritura y que hacen que de alguna manera se vuelva, creo, un poco más singular y que al mismo tiempo van decantando, de la escritura, de lo que va el texto pidiendo, necesitando, de este lugar, como ella decía, de un rato del inconsciente. Uno no sabe hacia dónde va, pero bueno, por eso te dicen, escribí todos los días, porque el trabajo físico lo haces, pero el inconsciente se queda todo el tiempo pensando, trabajando por vos. Por eso te pasa, se me ocurrió. Bueno, si te ocurrió, porque estuviste trabajando, porque la inspiración, si no, no te alcanza nada. Es una pequeña llama, pero tenés que mantenerla con el laburo diario de la escritura, que hace que de repente digas, qué bueno esto. Pero eso ocurrió porque ya dejaste la cabeza trabajando, haciendo las extras, mientras vos estás viendo capaz una serie o haciendo el plano. Así que nada, son experimentos que van sucediendo, creo. Digo, el punto de vista, esta cosa de primera, segunda, tercera, omnisciente o testigo, te permite jugar con el lector a las escondidas. O sea, vos elegís qué le contás, qué ocultás, qué está pasando en el otro cuarto y uno no sabe. Es un recurso fantástico también. El 2,5 lo voy a leer, tengo que leer, pero la segunda y media. Pero para mí es una de las grandes herramientas del policial, el punto de vista. Nos quedan más o menos 8 minutos. Les voy a hacer una pregunta que requeriría más tiempo, pero les voy a pedir que sea cortita. Andrés Martín habla que hay dos tipos de escritores: el escritor de brújula y el escritor de mapa. El escritor de mapa es el que antes de sentarse a escribir tiene trazado todo el argumento de la novela, y el escritor de brújula es uno que se va orientando en el camino tratando de descubrir a dónde lo lleva esa novela. Inclusive Raúl Argemí me decía: nunca vayas a escribir una novela de mapa porque te lleva al fracaso. No sé cuál es la experiencia de ustedes en ese sentido. Vamos a aceptar la categoría que usa Andreu, que es un escritor, además de ser buena persona y excelente escritor, es tremendamente prolífico. La cantidad de novelas que ha escrito Andreu es innumerable. Bueno, yo soy un escritor de brújula. Para bien o para mal, soy un escritor de brújula. No hago un esquema previo, en general no sé a dónde voy a parar, lo cual es un problema, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. No hay nada que me resulte más aburrido que una escaleta. Incluso las veces que lo intenté, no me funcionó. O sea, yo recuerdo mucho mi primera experiencia de los cuentos a los que no sometí a los lectores, ¿no? La sorpresa de que el personaje hacía lo que se le cantaba a pesar de lo que yo quería que hiciera. Pero una sorpresa verdadera, ¿eh? No hay ninguna posibilidad de que yo siga un mapa. Bueno, yo voy a disentir un poco, ¿no? Yo no tengo la brújula rota y el mapa quemado, así que voy... A ver, cuando uno escribe es un acto, una locura. O sea, cuando vos te pones a pensar tengo 65.000 palabras por delante, es como muy difícil sentarte en la computadora. Entonces tenés que apagar eso y decir, bueno, voy a hacer lo que pueda. Ahora, para creer en eso vos tenés que creer que puedes hacerlo, que no se te va a caer la novela porque esta vuelta de tuerca, que yo estoy en contra de la vuelta de tuerca, pero bueno, estos puntos de giro o puntos de trama se van a bancar la novela. Tenés que tenerlos por lo menos en la cabeza o pensar que más o menos se te va a sostener. Yo muchas veces no los tengo. Lo que sí tengo, que es una idea de Nabokov, así le damos un poco de mi idea en la mesa, él decía que tenía como antorchas que iluminaban diferentes partes del recorrido, y a mí lo que me pasa es que yo tengo 3 o 4 capítulos que me calientan, que los quiero escribir. Entonces nada, que generalmente son hasta la mitad. O sea, es como el segundo punto de gira es como lo más adelante que puedo llegar a tener, pero están acá y bueno, y de acá a acá, en esa oscuridad que pasa. Y muchas veces me pasa que cuando yo llego, sí, y cuando yo llego a ese lugar,
lo que yo quería que pasara ya no me sirve porque la novela que fui construyendo hizo que eso que apareciera sea otra cosa. Entonces, hay mucho ahí de ir experimentando. A mí me pasa muchas veces que en las novelas tengo, las generales son tiros, no sé qué va a pasar, o sea, pero esto que decía ella recién, Lili, de los puntos de vista, a mí me pasa que como yo siempre escribo en primera, cuando escribo solo, salvo una novela mía, entonces en primera es muy difícil ocultar. Pero aparte al mismo tiempo, este ocultamiento implica saber qué vas a ocultar. Porque hay toda una trama, o sea, vos podés enterrar el cadáver por la cabeza, pero tenés que saber las costillas, tenés que saber qué es todo lo otro que está pasando por fuera de la trama que vos estás contando, porque es importante, para que después tenga sentido eso que está pasando y que los personajes no hagan algo porque vos quisiste o vos necesitas que eso pase. Entonces, todo eso implica muchas veces conocer para esconder. Después, obviamente, uno con la experiencia, eso como que tu propia cabeza lo va haciendo o volvés y reescribís, que es otra gran herramienta que tenemos, que no se puede usar en la serie muchas veces o en la historieta porque la publicación te implica volver atrás, no puedes volver atrás, porque ya se imprimió, ya se emitió el capítulo, cagaste, o sea, no, bueno, pero el capítulo segundo, ahora ponemos este, no lo puedo hacer. Y eso se nota mucho, sobre todo en las historietas de largo aliento estadounidenses, no sé, de la Niña Vértigo, son 60 números, vos vas viendo cómo los guionistas en los primeros 10 números van tanteando para dónde quieren ir, y después van como piña, pero después no lo pueden corregir esos primeros 10 capítulos. Bueno, me parece que hasta acá llegamos con esta conversación. En un ratito tenemos que entregar la sala. Voy a aprovechar la ocasión para hacer un anuncio personal. Algunos ya lo conocen, porque acá está Ramón Taruela, el editor de 1000 botellas, y a partir del Dulce Veneno, justamente, y de el recorrido por la historia de la literatura policial argentina, yo había compilado todos los cuentos policiales de Art. Y hace un tiempo me llamó Ramón y me dice, quiero que me hagas un libro, algo sobre la literatura policial. Y ya tenemos ahí en puerta el libro de compilación de todos los cuentos policiales de Roberto Art, que lo vamos a tener en las librerías antes de fin de año, ¿no, Ramón? Agradecerle también por haberme elegido. Es la primera vez que yo tengo que ver directamente con un libro como compilador y prologuista. La verdad que un laburo muy placentero. Les agradezco a todos ustedes y bueno, los martes a las 21 estamos siempre en el Dulce Veneno de la Novela Negra. El que no pueda escucharlo en ese horario, en el canal de YouTube del mismo nombre pueden encontrar los 165 capítulos del programa. Y agradecerles especialmente a ustedes que han compartido sus experiencias, sus conocimientos con nosotros. La verdad que ha sido un momento para mí, supongo que para muchos del público, de mucha felicidad. Muchas gracias.